Las ruinas eran un equipo y, como tal, trabajaban mejor juntos, por lo que no se separaron. Se dirigieron a la refriega juntos y permanecieron juntos. Abriendo camino a través de las máquinas, a través de los soldados Uitefang. Las máquinas eran demasiadas. Los paladines atlesianos también. La academia se tambaleaba al borde del colapso. No, más bien. Casi no había nada que pudieran hacer para detener esta catástrofe. Todas sus fuerzas no podían hacer más que retrasarlo. Huele. Las explosiones ensordecedoras, el suelo rompiéndose, las rocas volando. El fuego, los gritos. Las tiendas de campaña aplastadas, los sueños. El festival vital era solo una formalidad, pero aún así, ni siquiera hacía falta decir que aquí estaba ocurriendo una tragedia que no podía revertirse. Habían elegido este momento, este lugar, y así se prepararon para clavar un cuchillo en el corazón de la humanidad. Para tallar sus números. Para sembrar desconfianza. Al control. Apretó los dientes. Maldita sea, esto simplemente no se suponía que fuera de esta manera. Le había prometido a Shirou que cumpliría su sueño, pero no era capaz de salvar ni a una sola persona. No, no fue exactamente así. De las muchas personas que morían a su alrededor, solo ella se salvó. Maldición. Esto no fue bueno. Esto no era bueno en absoluto. Si esto continuaba así, estaban acabados. Los guardias habían venido a ayudar, y también el personal docente. Además, afortunadamente, ya que era el festival vital, todos los estudiantes de la academia estaban aquí, pero eran estudiantes por una razón. Y las fuerzas de Uitefang y Atlas, que habían sido tomadas, los abrumaron tanto en número como en poder. ¡Qué infierno absoluto! Ni siquiera podía imaginar una salida de esta pesadilla. Ahora era la mejor defensa, pero no importa cuán fuerte sea, todavía está en un límite. Que se rompería. Que llevaría tiempo reformarlo. Así que no pudieron resistir su ataque despiadado. Además, eso no fue lo último. Esa pistola, esa extraña arma que atravesaría cualquier aura en un instante, la misma extraña arma que había sido utilizada para acabar con la vida de Shirou. Lo habían producido en masa. No todos los soldados lo tenían. Solo una docena, hasta donde podía verla. Pero eso ya era para muchos de ellos. 2 errores. Eso era todo lo que se necesitaría para que uno de ellos muriera. A veces, ni siquiera eso. Un solo error a veces sería suficiente, ya que su aura se rompería debido a la embestida de las máquinas Atlas y las fuerzas Uitefang. Y la mayoría de las veces, ni siquiera tenía que haber un error para terminar con todo. Un tiro perdido también sería lo suficientemente bueno. En otras palabras, no había nada. Esto fue más como una matanza, en lugar de una batalla. Ruby se mordió el labio con tanta fuerza que le salió sangre. Su aura. Ya estaba por debajo de la mitad. Tan cerca. La muerte estaba tan cerca. Con el sonido de los latidos de su corazón latiendo en sus oídos, continuó la batalla desesperada. Desesperada, pero no desesperada. Había una oportunidad para ellos. Todavía podrían superar estas grandes probabilidades. Pero más que eso, se quedarían solos. Las fuerzas de Vale vendrían aquí. La única pregunta era, ¿podrían durar hasta entonces? ¿Estarían vivos suficientes de ellos en ese momento para que la llegada de las fuerzas de Vale marcara la diferencia? Para muchos sí, demasiados. Una explosión, y ella salió volando. Solo natural. Como ni siquiera lo había visto venir, no había sido capaz de moverse, y mucho menos esquivarlo. Así que fue enviada volando por los aires como basura. Y, como basura, golpeó el suelo con fuerza. Una grieta. Un crujido audible que se sintió como si hubiera sido apuñalada justo en su corazón. Ella no sabía cuánto quedaba. Ella no lo sabía, pero sabía que su aura estaba peligrosamente baja. Lágrimas de ira le picaron en el rabillo del ojo cuando se obligó a arrodillarse e inspeccionó el campo de batalla. ¡Qué ridículo! Muy ridículo. Hasta tan poco antes, las cosas habían ido tan bien. La gente había estado sonriendo y riendo juntos. La gente se juntaba, se mezclaba, se vinculaba con gente que ni siquiera conocía. Era como si la felicidad de antes hubiera sido solo un sueño, y esta era simplemente la fría y dura realidad. Ella se quedó riendo. Como curso. Eran soldados, así que esta era su realidad. Se suponía que su misión era matar a Grimm, no a personas, pero al final, cuando se trataba de eso, cuando realmente lo pensabas, realmente no había mucha diferencia entre Grimm y Uitefang, entre los Grimm y esos criminales que borrarían vidas sin cuidado, como si no importaran.
Eran simplemente diferentes sabores de la misma naturaleza. Monstruos. Se rió aún más fuerte, agarrando su guadaña tanto en el muslo que empezó a doler. En un instante después, su respiración se detuvo. Allí. En medio del campo de batalla, algo lo atravesaba todo sin cuidado. Vientos furiosos quedaron a su paso, dispersando a las personas de los alrededores e incluso a las máquinas. Rubí se detuvo. Incluso dejó de respirar y se concentró en el torbellino que se acercaba. Ese valiente caballero azul, apretando algo invisible en su mano, ese era, sin duda, un Servant. No tenía sentido, el grial había sido cerrado y no debería haber una guerra en este momento de todos modos, pero eso no cambiaba el hecho de que esa mujer estaba allí y definitivamente era una Servant. No se sentía desesperanzada. No sintió desesperación. No tenía ganas de arrojar su guadaña y simplemente rendirse a lo inevitable. Solo sentía un gran odio desde el fondo de su corazón. Porque, ella entendió. ¿Qué era esta mujer? ¿Por qué esta mujer estaba aquí? La vaina que fue arrancada de Shirou. La misma razón por la que iban tras él, y todo terminó ese día. Todo fue para convocar a esta mujer. Esta cosa. Te voy a matar. Dijo eso a la ligera, como si cantara, a pesar de que sabía perfectamente a qué tipo de ser tenía la intención de enfrentarse. Corrió tras esa figura. Ella corrió, sola. Era muchas veces más rápido que ella. Incluso si se enfrentara a esa cosa, sería cortada en un instante. Y su aura no serviría de mucho. No, podría no servir de mucho incluso si hubiera estado a plena potencia. Porque, esa cosa invisible. Su fantasma noble. Su aura no podría resistir tal cosa. Aún así, a ella no le importaba. ¿Algo se había roto en su mente ante esa vista? Quizás. Tuvo que usar su semblanza y también ocasionalmente empujarse a sí misma a la velocidad que dejaba un torbellino a su paso para mantenerse, y aún así, la cosa era claramente más rápida que ella. Subir. En la oficina del director. Ruby la siguió, sin siquiera permitirse preguntarse por qué un arma así se dirigía a un lugar así en lugar de dominar el campo de batalla. ¿Por qué? Porque esas cosas no importaban, por supuesto. Ahora su mente era solo odio puro y condensado. Ruby la siguió. Bajó los escalones más allá de un agujero en la pared que no estaba allí antes, a un sótano que ni siquiera sabía que existía. El caballero azul ya estaba en medio de la habitación cuando ella bajó los escalones. La iluminación de la habitación no era buena, pero también estaba bien. Era solo otro obstáculo que tenía que superar para acabar con ella. Regresa. Dijo el caballero. Así que lo había sabido todo el tiempo, simplemente no lo había dicho. No tienes ninguna oportunidad contra mí. Atacarme significa enfrentar una muerte sin sentido. Una muerte sin sentido. Por supuesto, ese era todo el problema para empezar. El cuerpo hecho de espadas. Su mano débil y temblorosa se extendió hacia ella mientras las puertas del Bullaz se cerraban. Debido a su existencia, las cosas terminaron así. Debido a que Shirou de alguna manera tenía ese catalizador dentro de sí mismo, las cosas terminaron así. Entonces, no podía perdonar esta cosa frente a ella. No podía echarse atrás, aunque fuera inútil. No me importa. Ya veo. El caballero se volvió. Era tan bajita, pero incluso su rostro parecía como si fuera solo unos años mayor que ella. Era increíble que ella tuviera ese tipo de poder, a esa edad. En lo más alto de su cabeza, no recordaba a ningún héroe que clasificara para la clase de saber que fuera tan joven como ese. Por otra parte, esa era solo su apariencia. SH, se puso en posición, sosteniendo la espada invisible con ambas manos. Sin duda, lo invisible era una espada. Como de otro mundo, Ruby escuchó pasos detrás de ella. Por el rabillo del ojo, vio que los tres se ponían en formación. No dijeron nada. Ella tampoco. No había necesidad de palabras. Ni siquiera sabían lo que ella sabía sobre la cosa frente a ella, pero claramente podían sentir que solo podían prestar atención para matarlo con certeza. 10 metros. Solo le tomará unos segundos cerrar esa distancia. Entonces, si no tenía cuidado, el resultado de la batalla se decidiría en los próximos 2 segundos. El agrietamiento del suelo bajo los pies del caballero. Eso sirvió como señal. Cobró. Un solo movimiento impecable con el fin de matar a los enemigos frente a él. Detrás de él, abrumadoras cantidades de energía mágica y vientos furiosos. Weiss corrió hacia ella.
canalizando el dus necesario a través de Mirtenaster, encerró al Servant veloz en una gran cúpula de hielo. Para hacer tal cosa, tuvo que usar todo el polvo de hielo en el contenedor en un solo disparo para extender la ira del efecto, para dar cuenta de la velocidad demoníaca del Servant. Pero ni siquiera eso fue suficiente. La prisión de hielo hecha para un contenedor completo de polvo apenas duró más de un segundo, e incluso eso fue una sorpresa. Explotó, esparciendo fragmentos de hielo rotos por el enorme sótano. El caballero salió ileso, y no permitió que eso lo detuviera ni por un instante más. Weiss se interpuso entre él y el resto, pero simplemente estrelló sus espadas invisibles contra el estoque de Weiss. El estallido de energía mágica la envió volando. Ruby se quedó mirando. Blake y Jan, cuyo cuerpo ya estaba en llamas, corrieron hacia el Servant. Blake usó su semblanza en combinación con Dust para crear varios clones de sí misma, cada uno infundido con diferentes propiedades. Todos atacaron al Servant al mismo tiempo. El clon de fuego explotó justo en su cara, pero ni siquiera logró moverlo. El clon de hielo ató la espada invisible con hielo al explotar, revelando su forma y longitud. El clon de hielo también explotó, lanzando una poderosa ráfaga de viento que lo obligó a hundir sus pies en la tierra para no ser arrastrado por el viento, e incluso entonces, logró enviarlo unos pasos hacia atrás. Mientras estaba preocupado por eso, Jan le dio un puñetazo en la cara con ambos guanteletes. El hielo que ataba la espada se rompió y contraatacó. Su hermana Aura se hizo añicos y la espada invisible la apuñaló en el estómago. Salió de su espalda, manchada de sangre. Blake vino a atacarlo, gritando de rabia. Pero fue inútil. Fue inútil. Evitó el ataque con desdeñosa facilidad y derribó a Blake. El impacto fue tan fuerte que la dejó inconsciente. Entonces, sus ojos se movieron hacia ella. Cobró. Ruby llevó su velocidad al límite y se encontró con el espíritu de frente. Un peso enorme. La espada de la leyenda se estrelló contra su Crestén Rose. Vuele. Era un milagro que el golpe solitario no la hiciera volar y, por un momento, había creído que la fuerza detrás del ataque lo habría hecho añicos. Pero no fue así. Todavía podía seguir luchando. Tenía que seguir luchando. La empujó hacia atrás, y todo lo que pudo hacer fue apenas esquivar, agitar o parar sus feroces ataques. Iba a ser abrumada y asesinada pronto si las cosas continuaban así. No, era un milagro que ya hubiera durado tanto. Tenía mayor velocidad y fuerza. Así que hizo una apuesta desesperada. Trató de controlar el flujo de la batalla dejando aperturas fatales. No conocía el estilo de lucha de sus oponentes, pero tenía suficiente experiencia de batalla para mantenerlo. Además, ganar tiempo como este significaba que su aura tendría tiempo para recuperarse. Incluso si solo le permitía recibir un solo golpe ileso, eso era lo suficientemente bueno. ¿Qué más esperaría al enfrentarse a un espíritu heroico? Un golpe en el costado. Su aura regenerada, que casi se había roto, se hizo añicos en ese instante. La espada invisible atravesó la camisa y su carne, arrastrando una línea irregular. Si se hubiera movido incluso un segundo más lento, la hoja la habría partido en dos. Ella apretó los dientes. Gritando para protegerse del dolor, balanceó la guadaña hacia el cuello expuesto de su enemigo. No paró su ataque, sino que lo empujó hacia atrás. Y ella fue empujada hacia atrás junto con su arma. La brecha entre un espíritu humano y un espíritu heroico se hizo aún más obvia. Y como estaba ahora, sin nada que la protegiera más que su propia habilidad, cada segundo conllevaba un riesgo aún mayor de ser asesinada. Maldita sea, maldita sea. La espada invisible era una molestia. Ese, quizás, fue el mayor peligro para ella en esta batalla. Había visto su forma y longitud una vez, cuando la copia nacida de Blake Semblance la encerró en hielo. Es por eso que había sido capaz de esquivar. Mantuvo la forma y la longitud siempre en su mente, y se movió en consecuencia. Pero eso no cambiaba que le resultaría más fácil si realmente lo hubiera visto. En el ajetreo de la batalla, podría dar un paso en falso que no habría dado si hubiera tenido una visión del arma de su oponente. Pero no se pudo evitar. Todas las ilusiones que tenía de matar a esta criatura se habían desvanecido con el primer golpe, y ahora solo intentaba lamentablemente mantenerse con vida. Esta cosa, tenía que borrar a esta de este mundo, como mínimo. La razón por la que mataron a Shirou, que ya no existía, que pasarían más tiempo juntos. Aunque podía recordar claramente su voz, su sonrisa, la forma en que hablaba, las cosas que decía y la calidez que crecía en su pecho cada vez que la miraba, nunca más.
Ella no experimentaría nada de eso nunca más. Entonces, ella tuvo que matarlo. Ella tuvo que matarlo por ese pecado, y a esa mujer también, por ordenar su muerte. Ella fue empujada hacia atrás. Con ese único golpe de suerte, salió volando como una muñeca de trapo. Ella golpeó la pared. Se rompió, y ella casi lo atravesó. Ella jadeó por aire, e incluso eso dolió. Se deslizó por la pared sin fuerzas, como una muñeca con los hilos cortados. ¿A dónde fue toda su fuerza? Parecía una ilusión fugaz. Intentó ponerse de pie sobre sus piernas temblorosas. «Te mataré», gritó a pesar de que sabía que no debería, a pesar de que sabía muy bien que era solo un exceso inútil. Ella vaciló y casi se cae, pero de alguna manera logró enderezarse. «Maldito seas, te mataré. Te mataré, te mataré, te mataré». ¿A quién estaba engañando? Apenas tenía la fuerza para mantener su cuerpo erguido. Incluso una ursa se habría dado un festín con ella sin ningún esfuerzo, como lo estaba haciendo ahora. Aún así, mantuvo la mirada de su oponente desafiante, sin siquiera una señal de miedo o retroceder. Solo puro odio. Quizás eso lo hizo dudar. ¿Qué rencor me guardas?, decía. No sabía, por supuesto que no. Esa mujer no le habría dicho a esta cosa sin importancia como cómo había adquirido su catalizador. Eso la hizo enojar aún más. Todo bien. Cerró los ojos y mantuvo la cabeza en alto. Era la única salvación que le quedaba y, más que eso, no le importaban las consecuencias. El mundo. Esa sería su línea de vida. Déjame hacer un contrato. Te daré, rastrear. Ella se congeló. Esas palabras. Había escuchado esas palabras una vez antes, solo una vez. Cada cosa sobre ese accidente se había grabado a fuego en su mente. Shirou había dicho eso cuando reprodujo a Crescent Rose por segunda vez. Su calor saltó hasta su garganta, y las lágrimas cayeron libremente. Abrió los ojos y griega. Un aluvión de espadas pasó girando junto a su cabeza. El espíritu heroico, que hasta ahora apenas había reaccionado a sus ataques, se vio obligado a ponerse a la defensiva. Saltó hacia atrás. Pero no solo eso. Tuvo que usar la espada invisible en su ataque para desviar las espadas que le dispararon para cortarle la cabeza. Uno estuvo a punto de hacerlo. Una de esas espadas dibujó una línea irregular en su hombro derecho, otra se enterró en su armadura pero no logró penetrar hasta la piel, y otra cortó su mejilla, dejando una herida sangrante. Pero por lo demás, salió ilesa de la lluvia de espadas. En su retirada, estuvo a punto de volver a su posición inicial en el centro del sótano. Rodeándolo estaban las numerosas espadas, enterrándolo en el suelo. Un destello de rojo. Ruby vio un paso de caballero rojo frente a ella, con las manos apretadas. Su cabello era blanco, era más alto y mayor, e incluso su tono de piel era diferente al de él. También podía sentir claramente que el hombre frente a ella era un ser de la misma naturaleza que esa cosa. Un espíritu heroico. Entonces él no podría ser Shirou. Pero aún. Esa Aria. Y, más que eso, sintió desde el fondo de tú, dijo, y apretando su espada invisible con más fuerza. ¿Quién eres? Ningún héroe podría tener tantos fantasmas nobles. Es verdad. Simplemente respondió. Que, su voz sonaba como la de él. Pero no soy un héroe, después de todo, así que no es tan extraño. Lo extraño es que iba aquí. No me sorprende que participes en algo como esto, y no puedo condenarte por ello. Sacrificar a la minoría para salvar a la mayoría es una doctrina que he seguido durante mucho tiempo, y tendré que seguir, por lo que sería hipócrita de mi parte. Sin embargo, no entiendo qué te habrá enseñado esa mujer para hacerte acepta esta carnicería, Arturia. Tú, sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque te conozco, por supuesto. No pidas algo tan obvio. Si te preocupa que sepa tu nombre cuando ni siquiera puedes adivinar el mío, entonces no te preocupes, te lo digo si quieres. Aunque, como dije, no soy un verdadero héroe, así que no te será de mucha utilidad. No importa. Nunca aceptaría tal cosa de un enemigo. Decía. Hazte a un lado. Sabes que a veces es necesario sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría, así que hazte a un lado. El Consejo de Vale no quiere la paz. La única forma de detenerlos es tomando el control. En realidad, soltó una risita sardónica. Bueno, probablemente sea la verdad. Los humanos son realmente miopes, después de todo, y aquellos en el poder están fuera de contacto con el mundo real aún más, después, pero lo siento, no me importa. Ruby está fuera de los límites.
Ella se sonrojó. Si insistes en esto, Arturia, entonces no me detendré, ni siquiera contra ti. Espadas gemelas de acero aparecieron en sus manos apretadas. En blanco y negro. El símbolo Yin estaba grabado en la espada negra y el símbolo Yang estaba grabado en la espada blanca. Ella no sabía mucho sobre la mitología japonesa, por lo que no tenía idea del nombre de esos nobles fantasmas. Shirou, ella no sabía qué decir. Pero ella tampoco tenía que hacerlo. Soy el hueso de mi espada. Su voz sirvió como señal. Estalló en movimiento. El caballero rojo pateó el suelo y corrió hacia el caballero azul que cargaba con una velocidad asombrosa. Chocaron. Por un momento, se olvidó de cómo respirar. De alguna manera, su batalla fue fascinante. Su estupor solo duró un instante, pero incluso ella tuvo que admitir que ellos, ambos, estaban en un nivel completamente diferente. Ahora que tenía la cabeza despejada, reconoció plenamente que incluso tratar de sobrevivir a una pelea contra ese caballero azul había sido una tontería. Cayó de rodillas, un repentino mareo asaltándola. Ella gimió. Dolía mucho. 2 veces. La espada invisible solo la había alcanzado 2 veces, y sentía un dolor infernal en todo el cuerpo, como si sus órganos hubieran sido triturados hasta convertirlos en pasta. Aún así, no apartó los ojos de la pelea que se desarrollaba justo frente a ella. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Su ataque se volvió más feroz, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Obras ilimitadas de cuchillas. Justo frente a sus ojos, todo se rompió y todo se reformó. El fuego atravesó el sótano, dibujando una línea divisoria. Lo que queda es una tierra desolada. El fuego ardiente y las ruedas dentadas que giran. Un cementerio de espadas, que se extiende hasta el horizonte de este desierto, y el solitario caballero rojo, que reina en el centro de este reino de estruendo. Una cánica de realidad. Este debe ser su único y verdadero fantasma noble. Volaron más espadas. Pero no hacia el caballero azul, sino hacia sus amigos. Las espadas los envolvieron, creando una defensa. El caballero rojo dio un paso adelante, como si estuviera incitando al enemigo frente a él. El caballero azul, Arturia, levantó su espada invisible sobre su cabeza. Entonces, lo que escondía se desenvolvió. Levantando remolinos de energía mágica. Lo que se reveló al final fue una espada imponente, puro poder cristalizado. ¿Podría resistirse a tal cosa? El caballero rojo extendió su brazo derecho hacia el enemigo y lo sujetó con el izquierdo. Calibur. Roayus. Él gritó. Un escudo se materializó frente a él. 7 pétalos de flores, formando un escudo. El aluvión de poder de Excalibur golpeó el escudo, rompiendo el primer pétalo en un instante. En ese momento, el caballero rojo hizo una mueca. Aparecieron heridas en su cuerpo. Ella entendió, el escudo era el mismo. Como los pétalos fueron destruidos, su cuerpo fue dañado. Sintió que se le encogía el corazón. ¿Lo volvería a ver? ¿Volvería a ver a Shirou muriendo frente a sus ojos? Los siguientes 3 pétalos también estaban esparcidos. Su capa roja se rasgó y aparecieron más heridas. Algunos sangran mucho. Pero eso fue todo. No se sacó ni un pétalo más. La luz de Excalibur murió en el mismo instante en que se rompió el 4.º pétalo, y el caballero rojo disipó el Roayus proyectado. El oponente claramente había planeado terminar el partido allí mismo, pero el caballero rojo no estaba mucho peor por el desgaste. Antes de que ella se diera cuenta, las espadas gemelas de acero estaban de vuelta en sus manos. Habilidad divina, impecable y firme. Cargó las espadas hasta el borde con energía mágica y las arrojó. Apuntando al cuello del enemigo. Las 2 hojas dibujaron un arco y se cruzaron justo sobre el enemigo. Eran rápidos, muy rápidos, casi demasiado rápidos. Pero el enemigo los repelió como si nada, y cargó contra el ahora ileso caballero rojo. Él cargó. Los proyectó de nuevo, e interceptó el ataque que estaba a punto de tomar su cuello. Arturia estaba lista para desatar un ataque fatal, pero, la fuerza mueve montañas. Un ataque sorpresa vino hacia ella desde una dirección inesperada. Se las arregló para soplar, pero él aprovechó esa abertura para empujar a Kanso hacia ella, también fue destruido y el prana que lo había hecho se dispersó como el cristal. Hoja corta agua. Pero eso no importaba. No más que eso. Era justo como él esperaba. Conocía al enemigo y conocía su estilo de lucha, por lo que todo entraba dentro de sus expectativas. Por supuesto. En ese momento, ella entendió. Esto no fue un ataque especial ni nada por el estilo.
Solo estaba usando las propiedades magnéticas de las espadas para romper constantemente la defensa del oponente y establecerse la oportunidad perfecta para un golpe mortal seguro. Bueno, una cosa era especial. El canto con cada línea, las propiedades de las espadas se reforzaron aún más. Pero no cambió que no fuera nada llamativo, como la luz sagrada de Excalibur. Era simple magia, astucia y la técnica para usar ambas de la mejor manera posible. Al bloquear el ataque final, el enemigo se había dejado abierto. El caballero rojo se proyectó una vez más y cortó su cuerpo indefenso por ambos lados. Se terminó. Ese único e impecable ataque acabó con todo. Arturia todavía estaba en el mundo, pero apenas. Se vio reducida a tratar de mantener unido su cuerpo que desaparecía. Shirou la terminó sin pestañear. Por un instante, su expresión se nubló con agonía. Casi se cae. El reality marble, la creación infinita de espadas, se desmoronó. Lo que quedó fue el sótano polvoriento. Con el mundo de Shirou, las espadas que actuaban como escudo para sus amigos y su hermana también desaparecieron. Soltó las espadas. Antes de tocar el suelo, desaparecieron sin dejar un trance. Ruby corrió hacia él, repentinamente nerviosa. Incluso moverme dolía un poco, así que correr era una agonía. Pero sentía que no lo volvería a ver nunca más si no corría hacia él ahora. Su abrigo rojo se movía con la ligera brisa, y miraba hacia adelante sin moverse, su rostro tenía una expresión severa. Su corazón se había acelerado y apenas podía respirar. Ese Shirou. ¿Qué podría decir ella? Maldita sea. Emilia miró al frente, sintiendo que la conexión que lo unía a este mundo se había cortado. Así que su maestro estaba muerto. ¡Qué lástima! No le importaba el hombre en sí, pero era buena gente y tenía un poder anormalmente fuerte. Pero fue lo que fue. Ozpin había sido consumido por el mismo método que usó para hacerse más fuerte. Su muerte estaba garantizada desde que comenzó todo ese lío, por lo que no se podía evitar. Ya estaba muerto cuando lo convocó, por lo que lamentar su muerte fue inútil. Incluso entonces, se dio cuenta de que las cosas terminarían de esta manera. Ese Shirou. La voz de esa chica. Se volvió hacia ella, con una sonrisa relajada. No estaba fingiendo. Simplemente se sentía feliz desde el fondo de su corazón. Estaba al borde de las lágrimas, con las manos cruzadas sobre el pecho, como en oración. ¡Qué vergüenza! Esto de hecho, fue una vergüenza. El Emilia Shirou de este mundo se había ido y no había nada que pudiera hacer para revertirlo. Pero al menos, le hubiera gustado que esta chica hubiera podido ser feliz. Había hecho tanto por sí mismo. Cosas que él ni siquiera sabía. ¿Qué le dijo él, en ese entonces? Para ahogarse en sus ideales y morir. Que su vida era una vida falsa. Y él le había dado una respuesta. Que aunque sus ideales fueran prestados, aunque fuera un ideal imposible, una utopía inalcanzable, el deseo mismo era real. Que no hay justicia, que los muertos no tienen sentido, Emilia Shirou no podía aceptar esas palabras. Y él mismo, incluso más allá de su fin, no pudo. Esta chica. ¿Qué tal si sonrieron juntos, rieron juntos, lloraron juntos? ¿Por qué habían luchado, las posibilidades que habían aprovechado, los fracasos que habían experimentado y cómo se mantuvieron unidos y resistieron en la próxima pelea? Los descartados deseados. Las esperanzas que se habían desvanecido. ¿Cómo había sido su vida juntos? Él no lo sabía. ¿Qué le deparaba el futuro a esta chica frente a él, que había hecho feliz a Emilia Shirou? Él no lo sabía. Oye, respondió distraídamente, su voz teñida de calidez, como si fuera el mismo de antes. Es bueno conocerte. Ah, Ruby miró hacia abajo. Gracias. ¿Gracias? ¿Qué estaba mal con ella? Estaba frente a ella otra vez, y esas fueron las palabras que dijo. Sabía que él no era él, aunque sin duda también era Emilia Shirou. Pero aún así, era él. Debería haber dicho algo más. Algo más significativo. Emilia Shirou le había dado muchas cosas y no había podido pagar algunas de ellas. Entonces, incluso si era algo pequeño, pensó que esta era su oportunidad de agradecerle por lo que le había dado. Pero, no había nada. Ninguna palabra podía salir de su boca. Ni siquiera había esperado poder decir lo poco que había dicho. Porque, en el fondo de sí misma, temía que si decía una sola palabra, esto se desvanecería como una fantasía conveniente. No, gracias. Has hecho mucho por Emilia Shirou. No puedo pagarte nada, y solo sé algunas cosas. Pero gracias. Pudo obtener la felicidad porque estabas allí con él, para él, así que nunca lo olvides.
Guárdalo en tu corazón. Deseo que puedas obtener la felicidad normal de nuevo, y eso podría superar lo que pasó. No te estoy diciendo que lo olvides. No podría olvidar algo así. Pero, quiero que vivas. Él también lo quiere a él, por supuesto. Ella tragó. Las lágrimas picaron en la esquina de sus ojos. No quería llorar frente a él, y menos cuando acababa de decir eso, pero no pudo contenerse. Ella sabía lo que significaban esas palabras, aunque él no lo había dicho todavía. Esas palabras fueron palabras de despedida. Me iré pronto. Mi maestro, Ozpin, murió. Así que mi conexión con este mundo ya se ha ido. Si lo intento, aguantaría unos días incluso sin eso. Pero no hay lugar para mí aquí, y lo haré. Probablemente será necesario en algún otro lugar. Forma un contrato conmigo. Por favor. Ella comenzó a llorar. No puedo hacer eso. Bueno, no podría, pero no tiene sentido ni razón para eso. La Emilia Shirou que amabas ya está muerta. No te aferres a mí porque soy el para mantener tu felicidad. Tú sería un flaco favor tanto para ti como para él. Mira, las cosas perdidas nunca volverán. Una muerte es dolorosa, pero también deja recuerdos brillantes. Ruby, manténlo vivo en tu corazón y sé feliz. Ruby volvió a levantar la cabeza. Justo a tiempo. El caballero rojo desapareció frente a ella, como si se derritiera en la oscuridad del sótano. Ella vio. Observó hasta que no hubo ni rastro de él, hasta que ni siquiera pudo sentirlo. Cerró los ojos. Por un momento, y luego los abrió de nuevo. Puso esos recuerdos cerca de su corazón, incluso las cosas dolorosas. Mirando el espacio donde había estado un momento antes, deseaba no olvidar nunca nada.